Hoy día vamos a desarrollar la teoría integradora de Neil McCormick, cómo es que los jueces al tomar una decisión razonan y argumentan. Al respecto, la teoría integradora lo que busca es recoger por un lado lo que es la lógica formal, ¿no? El uso de los silogismos para casos fáciles y por otro lado, recoge la argumentación de tipo constitucional, ¿no? En relación a lo que son los principios, los valores y los derechos fundamentales. Que en ese tipo de argumentación ya pues se tiene que recurrir a otras cuestiones distintas a lo que es la lógica jurídica, porque ya habíamos indicado de que Theodor Fiebig, Perelman, Tulmin, Neil McCormick y Robert Alexi también más adelante con el discurso práctico, ellos tratan de alojarse de la lógica formal, ¿no? El uso de los silogismos, el premisa mayor, menor y conclusión, que es un razonamiento de tipo casi mecánico que se utiliza cuando hay una norma, ¿no? De una ley que tiene la estructura de si A, entonces B, ¿no? Entonces, si se da ese caso, habiendo una premisa mayor que es la norma jurídica o el texto legal, y la premisa menor sería el caso concreto. Si este caso concreto se subsuma en el supuesto de la norma, entonces la conclusión es aplicar la consecuencia de esa norma, ¿no? Entonces, es un razonamiento casi mecánico, fácil, principalmente en los temas penales, pero no obstante eso, se requiere otras cuestiones adicionales y eso, sobre eso es lo que habla Neil McCormick, ¿no? Cuando dice silogismo matizado. O sea, el silogismo es la lógica formal, pero matizado con cuestiones de principios, valores y derechos fundamentales, en el cual la norma jurídica no siempre tiene una estructura así A, entonces B, porque como habíamos indicado en las clases anteriores, la norma jurídica en materia civil, laboral, comercial, siempre son fragmentos de normas. Y ese fragmento de normas implica de que haciendo un razonamiento inductivo, lo que tenemos que hacer es mentalmente conseguir de 3, 4, 5 o más normas una estructura normativa si A, entonces B. Entonces ahí, una vez que tengamos ese esquema, tenemos que subsumirlo al supuesto de la norma y la consecuencia será la conclusión, ¿no? O el fallo. Como habíamos indicado, estos 5 filósofos del derecho, que sus teorías son plenamente aceptadas hoy en día, es que tratan de zafarse de la lógica formal, porque ellos indican de que este tipo de razonamiento sirve para temas complejos, ¿no? O casos difíciles, en la que se tiene que aplicar los principios, valores y derechos fundamentales. Entonces Neil McCormick por un lado recoge la lógica formal y por otro lado recoge pues el tema esto de los valores, los principios y los derechos fundamentales para llevar a cabo una correcta interpretación del ordenamiento jurídico y esa norma interpretada es que se tiene que aplicar a los casos concretos con la finalidad de hacer justicia ante las personas que recurren pues al órgano jurisdiccional del Estado. Y ese tipo de razonamientos, teorías, filosofías que hoy en día ya ha sido asumido pacíficamente, a veces no se conoce, ¿no? No se usa. Y hoy en la mañana hemos estado revisando entre los docentes de la facultad eh, para ver de qué forma sería pues o qué cursos estaría integrado, ¿no? Para para el nuevo plan de estudios, ¿no? Y cuando hablamos sobre este punto, veía pues que hay un total desconocimiento sobre el tema esto de las teorías, ¿no? Cada docente hablaba lo que quería y al final de cuentas lo que más demostraba era desconocimiento. Entonces, sí, en las aulas universitarias por los docentes se desconoce totalmente esto, en la abogacía es peor, ¿no? Y a veces eso pasa también en la magistratura, porque los docentes que normalmente enseñan en la Academia de la Magistratura son los docentes que enseñan en las universidades, ¿no? Y si en las universidades estamos
en este estado. Entonces imagínense que en la academia también es lo mismo. Y si es lo mismo, los jueces no tienen pues una formación adecuada. Es por esa razón que hace casi 6 años atrás hubo una em, capacitación de los jueces supremos con muchos docentes de España, ¿no? Que son conocedores sobre esas teorías, y con eso ahora la Suprema ya más o menos se defiende, ¿no? Y trata de hacer respetar sus decisiones judiciales con un adecuado argumentación y un adecuado razonamiento a efecto de que las decisiones que ellos tomen sean pues enteramente razonables, ¿no? Y a la vez que puedan ser valorados por los abogados, los justiciables y la comunidad jurídica en general. Y en lo que queremos pues es precisamente eso, ¿no? De que ustedes tomen conocimiento de esas teorías y al final de cuentas lo apliquen a los casos concretos que ustedes conozcan como abogados, como fiscales, como jueces, como árbitros, donde ustedes se encuentren, ¿no? Eso es lo que queríamos ver con Neil McCormick, una teoría integradora de la argumentación. Eso significa integrar la lógica formal con con los temas de los principios, los valores, y que habíamos nosotros indicado de que el derecho no solamente es norma jurídica, sino también son los valores, ¿no? Los valores jurídicos, los valores morales, los derechos fundamentales. Y que con todo eso es que uno interpreta y genera una norma concreta, y esa norma concreta es la que se aplica al caso y se resuelve, ¿no? Más aún si hoy en día, aparte de la primacía, ¿no? de la ley, hemos pasado a la primacía de la Constitución. Pero más que primacía de la Constitución, hemos pasado a la primacía de los tratados, ¿no? De la convencionalidad, porque la convención es superada largamente por incluso la propia Constitución política del Estado. Entonces hay un cambio de estado situacional de cosas en el ordenamiento jurídico, y que nosotros tenemos que ir siguiendo, ¿no? Y eso pues se consigue fruto de las capacitaciones, fruto de los estudios, fruto de las lecturas de los textos nuevos que van llegando pues a la capital, al país, ¿no? Y uno tiene que estar haciendo seguimiento de todos ellos, con la finalidad de estar al día y de cómo es que funciona pues el razonamiento de los jueces en la decisión que ellos van emitiendo, ¿no? Porque los jueces forman parte del poder judicial. Decíamos de que es un poder del Estado, un poder del Estado, y al final de cuentas lo que va a hacer es resolver un conflicto de intereses que se genere entre los ciudadanos o entre el Estado o las diversas instituciones que forman parte del Estado, ¿no? Porque han habido controversias en las que incluso el Poder Judicial ha ingresado a paralizar pues determinadas actuaciones, incluso del Poder Legislativo. Cuando ha pasado eso, el Poder Legislativo indicó de que ellos pues no pueden ser controlados por el Poder Judicial. Y si no son controlados por el Poder Judicial, entonces, ¿de qué poder hablamos, no? Entonces, yo les di un trabajo y ustedes han desarrollado ese trabajo y tenían que haber visto todos esos temas, ¿no? Entonces, pasamos a desarrollar la teoría integradora de Neil McCormick. McCormick nació en Glasgow, 27 de mayo del 41. Fue alumno del profesor Herbert Hart, ¿no? Herbert Lionel Hart. Desarrolló su interés por la filosofía jurídica. Y la que influyó decididamente, pues, Herbert Hart, pero el último Herbert Hart, que luego del debate que tuvo con Ronald Dworkin, aceptó de que el tema moral, ¿no? Es parte también del tema de derecho, ¿no? Porque el derecho no solamente puede estar conformado por la norma jurídica, sino también por los temas de valores morales, ¿no? Entonces, eso es lo que ella influenció decididamente en Neil McCormick. Por eso es que con esta teoría de la integración, lo que busca él es, por un lado, da cuenta de la lógica formal, y por otro lado, de que las justificaciones tienen que ser necesariamente utilizando los valores, los principios que aparecen en la Constitución o de la convencionalidad.
Y él, antes de hablar de justificación, es en relación a lo que es el razonamiento y la argumentación, ¿no? O sea, es un lenguaje que él ingresa al tema de lo jurídico. Porque antes hablamos de razonamiento, hablamos de argumentación, pero él habla de justificación, justificar una decisión judicial. ¿Cómo es que se toma esa decisión y cómo se justifica, ¿no? Entonces, justificar una decisión dice dar razones que muestran que las decisiones en cuestión aseguran la justicia de acuerdo al derecho, ¿no? Ya no habla de acuerdo a ley, sino habla de derecho. Y derecho es más que la ley. La ley es una mínima expresión del derecho. Hoy en día, ¿no? Porque antes era pues la máxima expresión del derecho, era la ley, primacía de la ley. La Constitución no tenía ese carácter que hoy día tiene, sino que recién a partir del año 1949, con la Constitución de Derechos Fundamentales alemán, es que tiene esa naturaleza, ¿no? Y nosotros con la Constitución del 7-9, después de que España hizo su Constitución del 78, integrando la mayoría de la jurisprudencia dada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, es que ingresa pues al tema de la justicia, ¿no? Y la justicia a partir de ese momento se ve como una cuestión distinta, ¿no? Que no solamente es aplicar la ley, sino que justicia es mucho más allá. La justicia es aplicar la ley, sí, ¿no? Pero también es vivenciar los valores de la comunidad, ¿no? Los valores morales, los valores jurídicos. Y todo eso hace que la decisión va a ser, de alguna forma, como indica en la diapositiva, una labor de convencimiento, una labor de persuasión. Dice ya que para persuadir se necesita justificar los argumentos. Y esa justificación de argumentos tiene que estar basado pues en razones, ¿no? Razones fácticas como razones jurídicas. El McCormick en teoría legal y razonamiento en el año 78 tiene un afán integrador, dice, trata de armonizar la razón práctica kantiana con el escepticismo humano, trata de construir una teoría que sea normativa como descriptiva, formal y material, que dé cuenta de aspectos deductivos y no deductivos, ¿no? O sea, él trata de incorporar todo esto, integrar todo esto que se debe utilizar en el razonamiento y la argumentación judicial, ¿no? La argumentación práctica jurídica tiene como función de justificación. Esta función está presente incluso cuando la argumentación pretende persuadir. Justificar es dar razones que muestran que la decisión en cuestión aseguran la justicia de acuerdo con el derecho, ¿no? Y ahí es lo que decíamos que derecho es más, pues la ley es una mínima parte, es una mínima expresión. Hoy en día la ley formal dada por el Congreso de la República es pequeñita porque normas con rango de ley hay muchas, ¿no? Incluso la propia Constitución tiene normas de rango de ley, ¿no? Y las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales, los decretos de urgencia, los decretos legislativos, los decretos leyes, el reglamento del Congreso de la República, eso y otros más pues tienen rango de ley. O sea, ley como la ley formal dada por el Congreso es una mínima expresión y a tal punto que hoy en día como no se legisla mucho porque más es labor del Parlamento es llevar a cabo fiscalización únicamente, entonces las leyes pues hoy en día casi no son nada, ¿no? Y lo que prevalece más es constitución y derechos fundamentales y en la labor del juzgamiento que se lleva a cabo en el Poder Judicial, como quiera que el juez no puede dejar de administrar justicia, entonces los jueces hacen una labor creativa, ¿no? Creación de normas jurídicas. Ojo que no son creación de leyes, sino son creación de normas jurídicas. Normas jurídicas que al ser incorporadas en una decisión judicial se convierte pues en una jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia. Y que esa jurisprudencia, de acuerdo a su importancia, a veces en casos similares tiene que ser aplicada, ¿no? Inclusive hoy en día conocemos lo que son los precedentes vinculantes, de las cuales si hay un precedente vinculado dada por el TC o dada por la Corte Suprema, tiene que ser cumplida por todos los jueces de inferior rango, ¿no? Y por todos los operadores de justicia. Esa es
hay que tener en consideración. Y Neil McCormick dice la descriptiva, la normativa, la función persuasiva y la función de justificación, ¿no? Todo esto de aquí es lo que tiene pues la parte de la lógica formal, la parte de la retórica, ¿no? La función de persuasión y la función de justificación. Esto es la argumentación tanto fáctica como jurídica, ¿no? Que debe de estar dentro de toda una decisión judicial. Si bien es cierto que hoy día decimos de que hemos superado la lógica formal, pero eso no es tan cierto, ¿no? Porque de acuerdo a la teoría integradora de Neil McCormick, la lógica formal sigue presente, a tal punto que cuando nosotros hacemos una lectura de una sentencia constitucional en donde se aplican principios, valores, derechos fundamentales y no leyes, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a ver rápidamente de que la sentencia tiene la estructura de un silogismo, porque primero revisa lo que es la premisa normativa, la interpreta y de ahí hace pues una labor de concretización de ese principio o reglas pequeñas. Y tiene un tema, una premisa fáctica, ¿no? Que es el hecho probado. Y si este hecho probado se subsuma en el supuesto normativo, entonces la consecuencia será la que establece dicha norma, ¿no? Y si ven ustedes una sentencia, tiene esa característica. Y Neil McCormick no le falta razón en decir de que cuando digo integrador significa que integramos también la lógica formal e integramos ¿cómo se llama? De la otra parte, que es la aplicación de los principios y de los valores jurídicos a los casos concretos, ¿no? Derechos fundamentales. O sea, ambas quedan ensambladas y de acuerdo a eso se da una respuesta correcta hacia la sociedad. McCormick dice que existe una falta de sinceridad por parte de los jueces porque no revelan sus verdaderos motivos ni revelan sus verdaderas intenciones. Dice que no se pueden revelar las verdaderas intenciones porque no serían aceptadas como buenas razones. Bueno, pero esos son pues los principios individuales que cada persona tiene, ¿no? La moral individual. Y habíamos dispuesto nosotros en clases anteriores que eso ya hoy en día ha sido superada, a tal punto que en los libros de introducción se habla sobre la moral individual, pero más no se habla sobre lo que es la moral social, ¿no? La moral objetiva que rige en una sociedad. Y que eso se puede detectar y se puede aprender, sí. Solamente hay que ser bastante participar en los diversos quehaceres de la sociedad, ser muy observadores y uno puede colegir fácilmente cómo se mueve, ¿no? La moral, ¿no? Y cuáles son sus patrones de conducta, las cuales pueden ser aplicadas en las decisiones judiciales y con eso generar nueva jurisprudencia, ¿no? Y hay que hacer una innovación ahí en el ordenamiento jurídico. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Ser un poquito más creativos y con eso el derecho cada día con el trabajo que hacemos los juristas tendría pues que desarrollarse mucho mejor. Pero hoy en día vemos de que no hay casi ningún desarrollo, solamente estamos en el estado en que estamos. Un poco lo que yo veo es desarrollo del constitucionalismo, ¿no? Ahí sí hay un poco mayor cantidad de trabajo para ver la filosofía en temas de derecho constitucional. Por ahí sí hay bastante, pero en temas civiles, en temas laborales, comerciales, se ha estancado, ¿no? Se ha quedado ahí y casi repetimos las mismas teorías de los siglos pasados y no hay nuevas teorías, o sea, no hay nueva innovación que dé mejor luz, mayor orientación de cómo se debe desarrollar el derecho en la época actual, de acuerdo también a las teorías filosóficas que rigen pues en el momento, ¿no? Neil McCormick nos habla pues de casos fáciles y de casos difíciles. Los casos fáciles son las que se puede aplicar una ley, ¿no? Una ley que tiene la estructura si A, entonces B. Si matas, entonces recibirás pena privativa de la libertad, ¿no? O sea, un ejemplo. Entonces, cuando son casos fáciles, es la aplicación de ese tipo de normas.
Porque aquí lo que hay que hacer es ver al caso concreto. Si se ha probado que esa conforme dice el supuesto de la norma, entonces hay que aplicar la consecuencia inmediatamente. Pero los casos son difíciles cuando se generan, los casos son difíciles cuando no podemos resolver fácilmente el tema, el problema, ¿no? Porque ahí vamos a ver de que si pretendemos aplicar la norma positiva, no hay una situación de justicia, ¿no? Uno cree que, uno piensa que lo que ha resuelto realmente no ha sido en justicia, sino que ha sido pues de repente en forma arbitraria. Entonces, los casos fáciles, se aplica pues la justificación deductiva, ¿no? O es una justificación de primer orden. Dice, la decisión jurídica se defiende mediante una norma jurídica y los hechos del caso. Los hechos cumplen con las condiciones de la norma. Una decisión debe tener en cuenta al menos una premisa que sea expresión de una norma o de un principio. Y eso lo que hemos dicho es la lógica formal. Entonces, los casos fáciles es aplicar la lógica formal, el silogismo y punto, ya está resuelto el tema, ¿no? Pero acá dicen, en algunos casos las justificaciones de los jueces son de carácter estrictamente deductivo. La lógica juega un papel técnico, determina que la obligación del juez es fallar en un sentido indicado, no determina el fallo del juez en cuanto tal. Bueno, seguimos. Casos difíciles, justificación de segundo orden. Estos temas de Neil McCormick han sido asumidas pues, por el Tribunal Constitucional peruano y es pacífico en el tema peruano aplicar la justificación interna y la justificación externa, ¿no? Incluso si ustedes leen el caso Juliana Yamoja, ¿no? Ahí en esa jurisprudencia el Tribunal Constitucional establece cuándo hay una motivación correcta, ¿no? Y cuándo estamos ante una motivación incorrecta y que lo cual debe generar pues una declaración de nulidad de la sentencia hasta que se corrija esa motivación y que la decisión comunique pues al abogado, a las partes de cómo es que se ha procedido, cuáles son las razones. A efecto de persuadir, a efecto de convencer, ¿no? Al auditorio. Y el auditorio, como hablamos en el tema de la retórica jurídica, el auditorio pues es las partes, son los abogados, son la comunidad jurídica en general, porque lo que se decide lo que se decide se va a discutir, se va a publicar y eso pues se analiza en los colegios de abogados de Lima o del Perú, o se analiza en las diversas universidades donde hay formación en temas jurídicos, o sea, derecho, ¿no? Y se va a hacer cuestionamientos o se va a hacer aceptaciones, ¿no? Con diversas tesis que se hacen pues en esas revistas, ¿no? Como es Gaceta Jurídica o revistas del Poder Judicial o revistas de universidades, ¿no? Entonces, todo trabajo que se hace es revisado cómo se ha trabajado, qué teorías se han utilizado y de acuerdo a eso ver si la decisión tomada es totalmente justa. Dice, una decisión debe satisfacer los requisitos de consistencia y coherencia. El de consistencia lo satisface cuando se basa en premisas normativas que no contradicen normas establecidas válidamente. Una norma es coherente si se subsume bajo una serie de principios generales o valores que son aceptables en el sentido de que configuran una forma de vida satisfactoria, ¿no? Entonces, si lo que hay que hacer es un análisis de consistencia y de coherencia. Si supera eso, entonces vamos a decir de que los casos fáciles, casos difíciles, ha sido pues resuelta, ¿no? Debe tener sentido la relación con el mundo real. Claro, los casos difíciles. Se da importancia a los argumentos consecuencialistas, consecuencias, razones finalistas y de corrección. McCormick distingue lúcidamente cuatro posibles fuentes de problemas. ¿Qué problemas podemos encontrar nosotros en la teoría de Neil McCormick, o sea, la teoría de integración? Problemas de interpretación. Toda norma es problemático porque necesita ser interpretada. Efectivamente, nosotros decíamos, ¿no? No sé si atendieron esa parte, la diferencia entre la ley y la norma. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la norma?
La ley es el texto escrito, es el texto que aparece del Código Penal, Código Civil, la legislación laboral, la legislación comercial, que es bastante frondosa, ¿no? Lo que está escrito es el jus scriptum, ¿no? El jus scriptum, derecho escrito. Entonces, esa norma legal debe ser interpretada para ser aplicada a los casos concretos. Entonces, cada juez interpreta, pues, de acuerdo a su formación, ¿no? De acuerdo a su ideología, ¿no? O de acuerdo, de repente, en cuanto a qué religión practica, o depende de qué problemas haya tenido esa persona durante su existencia, su vida, ¿no? Entonces, cada persona va a tener su propia interpretación. Y, y eso determina de que siempre va a existir problemas de interpretación. Normas así que sean pues claras son pocas, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que la ley y la norma son dos cosas diferentes, es que la ley es el derecho escrito y la norma no es derecho escrito, pero se adquiere por inferencia lógica de un texto normativo, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahí de que la ley es el continente y la norma jurídica es el contenido, ¿no? La ley es el derecho escrito, lo que está en los códigos, ¿no? En la codificación, en las leyes. Mientras que la norma jurídica son mandatos, ¿no? De cumplimiento. Son de alguna forma recomendaciones o pautas de conducta a seguir de parte de los ciudadanos, ¿no? Esa es la norma jurídica. Quería participar, alguien levantó la mano, señor Germán. Sí, sí, doctor, buenas noches. A ver, Doctor, díganos, ¿cómo está? Buenas en noches. clases anteriores usted hizo una diferencia de Ah, lo que era la ley y la norma, ¿no? Yo me acuerdo sí, que usted dijo que la ley lo hacen los legisladores y la norma la va constituyendo los juristas, o perdón, se va haciendo la norma a través claro, del poder, de la aplicación de la ley, ¿no? Se va haciendo norma, ¿no? sí, la Ahora, interpretación. la interpretación, claro, y Mm. lo van haciendo quienes, los partícipes, ¿no? No me expreso bien de repente, los, Los operadores jurídicos, o sea, los los que operadores del trabajan derecho, con la claro, ley, sí. claro, Claro, los claro, o ciudadanos sea, también, ¿no? Para entender lo que significa la ley tenemos que interpretarla, claro, todos, o sea, los jueces son los que interpretan la ley principalmente. y ellos hacen la norma y la ley lo hacen los legisladores. Así es, Está bien, así es. doctor, gracias. Nada más quería ver si estaba bien enfocado, gracias. Claro, o sea, la norma, por decir, en una botella, ¿no? La norma es como si fuese la botella, perdón, la ley es como si fuese la botella, pero el contenido, el líquido es como si fuese la norma, ¿no? O sea, la norma siempre es el contenido. Y la ley es lo que está escrito, lo que leemos en los códigos. Entonces, ¿quién interpreta eso, no? Lo interpreta, pues, principalmente el juez, ¿no? Porque es el que aplica la norma, pero también lo hacen los legisladores, porque para hacer otras normas o derogarlo o mejorarlo, hacen una interpretación. Los abogados, cuando ejercemos la defensa, interpretamos las normas para ver cuáles son los mandatos, cuáles son las recomendaciones, las pautas de conducta que nos indican las normativas. Entonces, y cualquier otro ciudadano, ¿no? Cualquier ciudadano para cumplir tiene que entender lo que la ley dice. La ley dice en forma escrita, pero su contenido es diferente. Por decir, si por ahí aparece una ley que dice, ¿no? Al que mata a una persona, entonces pena privativa de la libertad. Eso dice la ley. En su código penal lo pueden encontrar fácilmente. Entonces, si eso dice la ley, entonces, ¿cuál sería la norma? ¿No? La pregunta es esa, ¿cuál sería la norma? La norma, como es una pauta de conducta, un mandato, una recomendación, la norma es precisamente aquel que dice, ¿no? Que debemos tener consideración y respeto a las personas. Esa es una norma jurídica. Debemos de tener respeto y consideración. ¿Qué más? Muchas otras cosas más, ¿no? Para temas normativos que nosotros podemos obtener de ese texto legal. Por eso que la ley siempre va a tener muchos contenidos. Pues la ley puede decir, ¿no? El que mata a una persona, pena privativa, pero de su contenido normativo puede haber 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 contenidos normativos.
Y eso es que el juez, mediante una inferencia, va logrando detectar cuáles son. Pero el juez tampoco no es tan agudo para detectar eso. Lo que hace es valerse de los valores morales, porque los valores morales son ya establecidos por la comunidad en forma consensuada pacíficamente cuáles pueden ser los contenidos. Entonces el juez echa mano a eso y lo convierte en jurisprudencia de algo que era solamente una norma consensuada a través de las conductas, esto de las buenas costumbres, la moral objetiva, ya lo convirtió en jurisprudencia. Y esa jurisprudencia puede ser convertida en un texto legal, ¿no? Entonces así se va haciendo innovación de cada caso concreto. Por eso es que habíamos hablado nosotros la tópica jurídica. De un problema es que tenemos que sacar una respuesta o dos respuestas. Y si hay varias, tenemos que ponderar cuál de esas normas se aplican al caso concreto, ¿no? Entonces, eso es que hay que hacer. Entonces, los casos difíciles van a presentarse ahí, de que tienen que haber problemas en cuanto a la interpretación de la ley, ¿no? Porque van a tener varios sentidos interpretativos, entonces tenemos que hacer labor de ponderación y para descartar algunos y quedarnos con uno. Y eso es lo que tenemos que aplicarla, ¿no? Entonces, toda norma siempre necesita una interpretación. Porque a veces dicen, ¿no? De que la ley es clara, porque ahí dice, lo dice todo, sí, pues, pero interpretar no significa leer el texto de la norma, sino que esa norma lo tienes que comparar con la Constitución y lo tienes que comparar con la convencionalidad. Y de ahí, de ese contexto, tiene que sacar una norma, ¿no? Entonces, es falso cuando dice la norma es clara, ¿no? Y había un adagio que dice, cuando la ley es clara, no hay que interpretarla. De repente eso fue pues en el positivismo jurídico donde regía la primacía de la ley, pero hoy en día, bajo la primacía de la Constitución y la convencionalidad, o sea, de los tratados, toda ley, a pesar de que al parecer es claro, tiene que ser interpretada en forma sistemática por comparación normativa con la Constitución y la convencionalidad, y sus contenidos van a ser diversas, ¿no? Y esos contenidos van a ser ponderadas. Se escogerá una norma que sea más asequible con ese caso concreto y esa será la que dé respuesta y solución a los casos concretos. O sea, McCormick ve eso, ¿no? De que siempre van a haber casos difíciles. ¿Cuándo? Cuando hay problemas de interpretación. E inclusive cuando nosotros estamos en materia la clásica, ¿no? Derecho civil, penal, laboral, van a haber normas que no tienen la estructura si A, entonces B, sino que son normas open texture, o sea, son normas generales, cláusulas generales. Cuando dice buenas costumbres, el orden público, la buena fe, ¿no? Entonces, esas son normas genéricas. Y que con el tema de los valores morales, uno ve eso y empieza a desarrollar varios contenidos normativos de acuerdo al caso concreto. Y eso es lo que va a ser desarrollada a través del texto legal. Y si no está desarrollado a través del texto legal, el juez es el que lo va a crear jurisprudencialmente. Esa es la forma de trabajo que se realiza. Problemas de relevancia. El juez no sabe si hay o no normas relevantes que se puedan aplicar al caso concreto, porque no siempre hay, pues, en la legislación, estos son normas relevantes, ¿no? Y otros no. Porque, por decir, ¿no? El artículo 5 del título preliminar del Código Civil dice de que es nulo el acto jurídico contrario a las normas de orden público. Así están. Entonces, ¿cuál es una norma de orden público? El Código Civil, nosotros lo leemos, por ningún lado dice que esta es una norma de orden público. Entonces, ¿cuál será una norma de orden público? Entonces, nosotros somos los que tenemos que determinar cuál es una norma de orden público. Pero al no haber ni siquiera mayor cosa en teoría, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar algunas herramientas para detectar cuáles son normas de orden público. Y que para eso nos va a servir la diapositiva que yo les entregué en las primeras clases, donde decía valores morales, Estado, derecho constitucional, ley, negocios jurídicos, problemas en la realidad, y regresamos nuevamente a los valores jurídicos. No sé si se acuerdan, ¿no? Por eso tienen que revisar
Y al final de cuentas, en la clase pasada hubo una intervención de un alumno, le escuché y escuché que hablaba temas totalmente incoherentes con lo que habíamos desarrollado en clase. Entonces significa que el alumno no ha escuchado ni siquiera las clases grabadas, o sea, dio una respuesta de lo que él sabía, ¿no? Pero en realidad estaba equivocado. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar examen de los temas que nosotros desarrollamos, porque las clases son precisamente para que estas teorías ustedes lo lean y aprendan algo más y que sea una herramienta para que en su ejercicio profesional puedan trabajar mejor y rendir mejor, ¿no? Que tener un desarrollo profesional mejor, pero no es que vienen a una clase sin escuchar todo lo que hemos hecho anteriormente y lanzan sus opiniones, pero totalmente desacertadas. O sea, con lo que yo les escucho hablar uno, dos, tres palabras, yo ya les mido rápidamente si han desarrollado el curso, si han estado en el curso o han lecturado al menos mínimamente la diapositiva. No es el caso del señor Germán porque ya me recordó que sí hicimos eso y él participa casi en todas las clases, entonces yo de él no puedo decir que sea esa persona, ¿no? Sino fue otro. Entonces, tienen que tener presente eso porque en las evaluaciones van a venir lo que nosotros hemos desarrollado. Problemas de relevancia. Entonces, ¿qué es una norma de orden público entonces? De acuerdo a ese esquema diapositiva, ¿no? La norma de orden público es aquel que se condice, ¿no? Que se condice con los valores morales. ¿Y cuáles son los que se condice con los valores morales? La Constitución, la convencionalidad, ¿no? Entonces, una norma de orden público de carácter legal es aquel que se condice con una norma constitucional, una norma convencional, o en todo caso, si no están en la Constitución ni en la Convención, aquel que se condice con los valores morales de las objetivas que rigen en la sociedad, adoptadas por la misma sociedad. Entonces ahí yo tengo que utilizar ese criterio de interpretación. Esta normativa es de orden público, por decir una normativa de contratos, ¿es de orden público? No, porque las normas de orden público son supletorias. Supletoria significa de que le dejan a las partes hacer el contrato y lo que ellos han hecho en el contrato prevalece respecto a lo que dice la ley, porque la ley es supletoria, pues. Entonces, ¿de orden público? No es de orden público, es un 90%, pero un 10% sí es de orden público. Entonces, ¿cómo vamos a detectar que son de orden público o no? Cuando esas normas sí son compatibles con los criterios que establece la Constitución, la convencionalidad o la moral objetiva vigente, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes tienen que ser bastante acuciosos en este tema, porque si no, eh, cuando tengan patrocinio en los órganos jurisdiccionales del Estado, cuando les presenten una demanda de nulidad de acto jurídico por vulnerar normas de orden público, entonces si no saben cómo detectar que es una norma de orden público o no, lamentablemente pueden perder el caso, ¿no? Entonces si lo saben, cuestionan y dicen, esta norma no es de orden público. Entonces no hemos incurrido en materia de nulidad y darán sus fundamentos. ¿Por qué? Lo que ya les estoy indicando, ¿no? Que toda norma de orden público debe ser compatible con la Constitución, con los tratados o con la moral objetiva que rige en la comunidad adoptada o consensuada por los miembros que la integran, porque eso es lo que hoy en día nosotros decimos lo que es la verdad, ¿no? La verdad relativa del momento histórico que nos toca vivir, pero de repente de acá a 5 o 10 años esa verdad varía, porque la sociedad va evolucionando, ¿no? Va cambiando. Entonces el derecho también a ti acude a ese cambio y se corrige, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Problemas de la prueba. No hay acuerdo sobre el supuesto de hecho, bien porque no se sabe qué pasó, o porque el acusado niega los hechos, o porque no hay suficiencia de pruebas. Sobre esto, si ustedes, de repente los penalistas han venido desarrollando, ¿no? Por decir en los temas de violación sexual. En el tema de violación sexual,
la única prueba para incriminar de repente al violador, pues es la persona del agraviado, ¿no? Porque estos hechos no se hacen en público, siempre se hacen en privado o escondido, ¿no? Entonces, si sostiene solamente un testigo, antes se decía, ¿no? Que un testigo es un testigo nulo. No sé, para que se acredite un hecho se necesita mayor cantidad de testigos, ¿no? 3, 4, 5 testigos. Pero en este caso, pues, ¿quién va a estar viendo en un tema privado una violación sexual? Solamente se cuenta casi siempre con la declaración testimonial de la agraviada. Entonces, poco a poco, jurisprudencialmente se ha venido desarrollando, ¿no? De que la declaración de la agraviada es suficiente para acreditar que la violación sexual se ha dado, ¿no? Siempre en cuando no se demuestre que haya una incredibilidad subjetiva, por decir, ¿no? Que haya pues una relación de odio entre violador y la agraviada, ¿no? Entonces, si hay eso, es que la agraviada pues está mintiendo, ¿no? Y tiene que haber una persistencia en la incriminación de carácter uniforme, que no haya contradicciones, ¿no? Entonces, una declaración que es reiterativa, uniforme, sin contradicciones, y la víctima siempre lo dice cómo sucedió y todo es conforme, entonces esa declaración testimonial es suficiente como para acreditar que sí hubo violación sexual, ¿no? Entonces, en problemas de prueba siempre van a haber esos temas de falta de probanza. Y felizmente los juristas y también los jueces poco a poco han venido desarrollando la jurisprudencia para detectar esos temas y decir que es suficiente la declaración de la agraviada, pero siempre en cuando su declaración sea así, ¿no? No sea uniforme, que no haya incoherencias y que no haya pues odio entre agresor y la agraviada, ¿no? Porque a veces, muchas veces se denuncian violación sexual y se ponen cárceles pues a personas inocentes, ¿no? Porque a veces se crea en primer lugar en el dicho de las agraviadas, pero más adelante se acredita de que entre agraviada y el denunciado han habido ciertos hechos donde se advierte que entre ambos ha habido pues conflicto, ¿no? Y al final de cuentas, si se da ese caso, se absuelve y se le da libertad a la persona. Problema de calificación. Hay acuerdos sobre los hechos, pero no se sabe si los hechos cubren el supuesto de hecho en la ley, ¿no? O sea, si sabemos de que si no se cubren el supuesto de hecho previsto en la ley, entonces sencillamente en temas penales se absuelve, ¿no? La duda favorece al reo, la presunción de inocencia. Entonces, en materia penal tiene que ser acreditado, ¿no? Y tiene que haber una motivación cualificada para nosotros decir de que sí hay delito. Por ejemplo, no se sabe si una inseminación artificial heteróloga sin consentimiento se puede catalogar o no como adulterio, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que adulterio es cuando una persona tiene relación sexual no con su cónyuge, ¿no? Sino con una persona distinta a su cónyuge. Pero en este caso concreto hay una inseminación artificial, o sea, una señora se hizo inseminación sin consentimiento de su cónyuge, salió embarazada y con la presunción pateris significa que el cónyuge es el padre del menor que ha nacido, ¿no? Entonces el papá, una vez que logre tomar conocimiento de esto, podrá denunciarlo a la señora por divorcio y disolución del vínculo matrimonial por adulterio, porque él no es el que no es el autor de esto, ¿no? Sino otra persona. Pero no fue otra persona, sino fue una inseminación artificial, otoróloga, sin consentimiento de su cónyuge. Entonces, aquí hay un problema de calificación, ¿no? Entonces, ahí lo que tenían que hacer es definir qué es este adulterio. Adulterio es relación sexual. Y acá ha habido relación sexual, no ha habido relación sexual. De repente, por no haberse dado el consentimiento, se puede configurar en alguna causal, pero más no en adulterio. Adulterio es relación sexual. Creo de ese tema les di un trabajo, ¿no? Para que ustedes desarrollen
del italiano que vino a Cusco y se fue con una señora y su hermana y durmieron en un hotel por 3 días consecutivos y le demandan pues que hubo una demanda de divorcio por adulterio, ¿no? Ella les había advertido de que adulterio es relación sexual. Pero habrá pruebas acá, ahí está el tema, ¿no? Yo les dije, utilicen algunos argumentos adicionales, recreen el caso, de repente un poco lo corrigen, de tal suerte de que el caso suene mejor y se pueda resolver mejor, ¿no? Entonces ahí tienen que ustedes trabajar para el día sábado, creo les dije, ¿no? Dice, para salir del atolladero se presentan 3 grandes principios que nos van a servir para justificar nuestra decisión y para saber cuándo una decisión está mal tomada. Serán los de universalidad, consistencia y coherencia. Estos 3 principios se distribuyen entre justificación interna y la justificación externa de una decisión judicial. ¿Qué es la justificación externa y la interna? La justificación interna y externa es una terminología que incorpora precisamente Neil McCormick, ¿no? Neil McCormick es el autor de la creación de justificación interna y externa. Al final de cuentas se ha impuesto a nivel de todas las cortes de los tribunales constitucionales del mundo y al final de cuentas se ha incorporado también a temas de motivación de las sentencias que da el Poder Judicial. La justificación interna no es otra cosa que el uso de la lógica formal, la lógica del silogismo, o sea, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Para casos fáciles hay que utilizar la justificación interna. Y la justificación externa es cuando nosotros leemos la premisa normativa o la premisa menor y vemos que no es válida, porque yo no podría poner pues como premisa mayor, decir de que ante cuando se vende información al extranjero, o a personajes del extranjero pagando dinero, entonces uno puede decir traición a la patria, ¿no? Traición a la patria puede generar pena de muerte, podría yo poner como premisa mayor. Traición a la patria genera pena de muerte. Si alguien comete el delito de traición a la patria, en consecuencia será ejecutada, ¿no? Pena de muerte. Si yo pongo esa premisa, entonces cuando un juez pone esa premisa y el juez de revisión ve eso, entonces él dirá que esa premisa es inválida. ¿Y por qué razón es inválida? Porque nosotros hemos renunciado pues a la pena de muerte cuando suscribimos el tratado de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Entonces, si bien es cierto que le has leído tu constitución por ahí, pero la convencionalidad prevalece frente a tu constitución. Entonces, tienes que ajustar tu premisa, ¿no? No valerte solamente en tu constitución, sino también en el tratado. Y cuando te vales del tratado, entonces ese hecho ya no constituye delito. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es las premisas, darle mayor fortaleza con más razones, ¿no? Y esa es la justificación externa, que puede darse de la premisa mayor como puede darse de la premisa menor. Y la premisa menor sería pues en relación a temas de probanza, ¿no? A temas de probanza. Por decir, un testimonio de la agraviada puede generar responsabilidad, acreditar la responsabilidad penal en el delito de violación del acusado. Entonces, si no teníamos esas jurisprudencias y ese desarrollo sobre que un testigo, si tiene una declaración uniforme, coherente, reiterativo, y no haya incredibilidad subjetiva, es válido y es suficiente para acreditar el hecho de la violación, ¿no? Podría darse como válido, pero antiguamente se decía que no, que un testigo no tiene validez. Entonces, ahí había que justificar externamente esa decisión. Hoy en día, con las nuevas jurisprudencias que se ha venido generando. Entonces, lo que no podía acreditar, ahora sí lo acredita
siempre y cuando su declaración tenga esas características. Entonces, lo que hay que revisar es si su declaración tiene esa característica. Reiterancia, verosimilitud, que no hay incoherencia y no hay incredibilidad subjetiva. Entonces, en consecuencia, es suficiente para acreditar. Entonces, estamos corrigiendo la premisa menor, ¿no? Y de acuerdo a lo que se corrijan las dos premisas, la consecuencia variará. Entonces, el juez de apelación siempre revisa, hace una justificación externa de la decisión judicial, mientras que la justificación interna siempre lo hace el juez de primera instancia, ¿no? Y vía apelación se corrige y sale pues otra nueva decisión. Y para eso ustedes tienen que estar capacitados, porque ya sea como fiscales, ya sea como jueces, tienen que verificar esa situación y corregir las decisiones y los pronunciamientos. Porque de acuerdo a cómo se trabaja en el trámite del proceso, si el proceso es justo, entonces la decisión que se va a tomar en el fondo también va a ser justo. Si el proceso es injusto, tu decisión de fondo también siempre va a ser injusto. Entonces, primero tienes que analizar que tu proceso sea justo. Entonces, para que la decisión también sea justa. En la justificación interna rige el principio de universalidad. La norma que se quiera aplicar ha de ser universal. Aquí rige el principio de justicia formal, que vendría a ser, si tratamos a X de tal manera, entonces todos los casos iguales a X han de ser tratados de forma igual. Una decisión que viole tal principio ha de ser rechazada. Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, si ustedes revisen por favor la sentencia Juliana Yamoja, de repente ya lo han visto en algún curso de constitucional, pero ahí está, ¿no? Cuando es que hay una justificación interna, cuando hay una justificación externa, cuando hay una correcta motivación, o cuando hay falta de motivación, o cuando estamos ante una motivación aparente, o cuando hay incongruencia en la motivación, cuando hay una motivación cualificada, ¿no? Entonces, esos temas resultan muy importantes para la actividad de los jueces, de los fiscales, ¿no? Y de los abogados, porque utilizamos todos los días y a cada rato, y de acuerdo a eso se van emitiendo las decisiones, ¿no? Consistencia y coherencia. En cuanto a la justificación externa, McCormick distingue entre el ajuste de la decisión con el sistema o el ajuste con el mundo. O sea, hay que hacerlo en forma sistemática, o sea, comparativo con todo el ordenamiento jurídico y no basándonos en una norma del Código Penal, ¿no? O en una prueba concreta. Hay que hacer interpretación sistemática. Para que una decisión se ajuste con el sistema de leyes o decisiones anteriores, se entiende que ha de ser consistente y coherente con el mismo. La consistencia exige que la ley seguida en la resolución del caso no esté en contradicción con el sistema de leyes vigentes. La coherencia es un término más amplio. McCormick distingue entre coherencia normativa cuando varias normas se subsumen en una sola, sin caer en contradicciones, y coherencia narrativa cuando la narración de los hechos es coherente. Acá principalmente pues es la aplicación del principio lógico de la no contradicción, ¿no? No debe haber contradicción, sino que tiene que haber coherencia, ¿no? A eso se refiere. Ustedes estudian por ahí, si no tienen algún curso en específico, estudiar la lógica la lógica, ¿no? La lógica jurídica, la lógica de los principios, y ahí ustedes van a aprender bastante para desempeñarse como abogados, ¿no? También las falacias, ¿no? Las falacias normalmente son aceptadas en el tema esto de, de, de los temas políticos, ¿no? En temas políticos, utilizar la retórica jurídica es hablar con mentiras para ganar más aceptación del público. Y precisamente hoy en la mañana, cuando teníamos conversación con los profesores, reclamaban, ¿no?, la aplicación de la retórica jurídica, la oratoria, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí un docente de penal lo tomó, y un docente principal todavía, lo tomó como que en este caso el hecho de utilizar la retórica jurídica era pues la retórica política, ¿no?
cuando yo ya les aclaré que no. La retórica jurídica es hablar con la verdad del momento, la verdad que es representada por los valores morales, que han sido discutidos y consensuados. Que el hecho de utilizar retórica política, ahí sí, pues es apelar a la mentira, ¿no? Es apelar a todo eso y con la finalidad de ganar más adeptos, ¿no? Así de lo que estábamos hablando de la pena de muerte, no obstante que ya nosotros teníamos suscrito el Tratado de San José de Costa Rica, Alan García en una de sus campañas políticas decía, yo voy a establecer pena de muerte para los violadores, así decían, pero la normativa decía lo contrario. O sea, ¿qué pasaba? Que él estaba mintiendo. ¿Pero para qué mentía? Para jalar más adeptos para su campaña, más votantes, ¿no? Entonces, una cosa es hablar retórica política y otra cosa es hablar retórica jurídica, ¿no? Hoy en día, de repente antiguamente, retórica era decir al que hablaba, bla, 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 ¿no? El que te enredaba y te hacía creer. Pero eso es en temas políticos hoy en día, ¿no? Y en temas de jurídico, retórica jurídica es hablar con la verdad, con los valores morales vigentes, ¿no? Porque eso es lo correcto. Y eso es lo que te van a escuchar los jueces del Poder Judicial y con eso lo vas a convencer y lo vas a persuadir y con eso te van a dar la razón. Porque si les mientes, ellos lo van a detectar, porque conocen de repente mejor las cosas que uno, ¿no? Que el abogado. Y cuando te tomen la mentira, lo que va a pasar es que ya no te van a escuchar para los demás casos que lleguen a ese despacho con tu persona. Ese es un mentiroso, ya ni te van a escuchar. Entonces uno mismo se desacredita. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Habíamos desarrollado esto de Neil McCormick, la teoría de la integración, principalmente resumiendo, era integrar la lógica formal del silogismo con esto de los temas de los valores morales, los principios y después los derechos fundamentales y las normas que tienen open texture, ¿no? Como las cláusulas generales, ¿no? Que siempre hay en el ordenamiento jurídico y que eso tiene que ser interpretada, ¿no? Y ¿con qué lo interpretamos? A la luz de los valores morales, que es lo correcto. Entonces, si no nos basamos en eso, sencillamente ahí dice dignidad, dice libertad, ¿qué contenido tiene? Nunca vas a poder detectar cuál es el contenido, ¿no? Entonces, por eso que hay poca producción normativa de nuestros tribunales de justicia, llámese TC o llámese del Poder Judicial. No hay mayor creación. Entonces, si te ponen una semilla de jurisprudencia, es una norma así, así copiada, ¿no? Ahí no hay nada pues de creación, no hay ninguna innovación. Entonces, no se puede decir que eso es jurisprudencia. ¿Tienen alguna pregunta en relación a Neil McCormick para pasar rápidamente a Robert Alexi y terminar con esto para ver cómo es que los jueces piensan, ¿no? Cómo es que los jueces razonan, cómo es que toman una decisión judicial, correcta o incorrecta? Tenemos que saber todo esto para tener un criterio, para poder conversar sobre estos temas que aquejan una problemática que aqueja pues a los jueces del Poder Judicial. Y dependiendo de todo esto es que los jueces del Poder Judicial van a tener mayor capacidad y mejorar los casos que se resuelven en esta institución del Estado. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? ¿Alguna duda? Claro, doctor. Dudas pueden haber cantidad, pregunten. ¿Alguien desea preguntar? Bueno, como ya habíamos desarrollado la lógica formal, la tópica, la retórica, habíamos hecho también de Toulmin, entonces Neil McCormick ya casi resulta ser un poco más fácil, ¿no? Porque solamente es integrar, ensamblar los dos campos.
pero de repente sí ha habido problemas y todavía hay problemas, es en la ponderación como método de interpretación constitucional de Robert Alexi. Yo le decía en las clases pasadas anteriormente de que en el año 1958 del siglo pasado se dio una sentencia muy famosa, ¿no? Por un Tribunal Constitucional Federal Alemán, que se llama el caso Lut, L-U, la U con diéresis, T-H, Lut. Que resolviendo un caso concreto fijaba tres criterios fundamentales que han sido básicos para el desarrollo de la ciencia jurídica a nivel privado y a nivel del derecho constitucional. Se trataba de un caso, ¿no? De que en plena Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, pues que los alemanes perseguían a los judíos, ¿no? Y los pasaron por cámara de gas, muchas cosas más, y casi querían aniquilarlos a los judíos. Entonces había violación sistemática de derechos fundamentales. La legislación se prestó para eso, ¿no? Y los juristas también se prestó para eso. El positivismo jurídico contribuyó totalmente para ello, ¿no? Porque no es que los nazis cogieron a los judíos y los metieron a la cama de gas, no, sino que había legislación específica desarrollada para esos temas. Muchos juristas no compartieron eso y salieron de Alemania, pero muchos juristas sí. Por ahí yo tengo un libro que dice, ¿no? Los juristas ¿cómo le llaman? Del terror, los juristas del terror, ¿no? De cómo contribuyeron en el sistema nazi casi en la Segunda Guerra Mundial para aniquilar pues a los judíos, ¿no? Entonces en ese entonces había una persona que se dedicaba a hacer films cinematográficos para un poco ensalzar pues la actividad que hacía pues el nacionalsocialismo de Hitler, ¿no? Su partido, cuando ya estaba en gobierno y seguía denigrando a los judíos, ¿no? Y generaba film cinematográfico con ese contenido. Sus tramas era pues persecución de los judíos. Entonces los judíos ya lo conocían, ¿no? ¿Y de quién se trataba? Terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces esa persona que hacía los films continuaba haciendo sus films cinematográficos, pero en una fecha hizo pues una película que se llamaba Mi amada inmortal, ¿no? Era una película de amor, no tenía ningún contenido en contra de los judíos, pero los judíos pues lo tenían, así como decimos, la tenían jurada, ¿no? Que se iban a vengar en algún momento con esa persona. Entonces, comunicó que iba a haber un avant premier, ¿no? Una primera exposición ahí en el cine para decir que había esa película que todos deberían de ir, ¿no? Era como un comercial, avant premier. Entonces, cuando los judíos de ese entonces tomaron conocimiento de eso, sacaron un manifiesto en un diario, así como en Perú tenemos un diario Comercio, conocidazo, todos lo conocen. Entonces allá también había un diario, ¿no? Sí conocido, en el cual una persona llamaba pues de que ningún judío vaya a ver esa película, porque tenía contenido en contra de la raza, no raza, ¿no? En contra de los judíos. Entonces los judíos sencillamente no fueron, y los judíos eran pues los clientes de ir al cine, ¿no? En ese entonces. El asunto es de que ante la falta de concurrencia, el productor pues quebró y hizo una demanda judicial millonaria en contra de esa persona que había hecho el manifiesto, ¿no? De no concurrir, porque seguía pues este señor con contenidos en contra de los judíos. Al no ir, y entonces se presentó una demanda millonaria, y el Poder Judicial en última instancia dio una sentencia también millonaria, ¿no? Para que pague el que hizo el manifiesto comunista, el manifiesto en el periódico, de no concurrir. Entonces, él dice, pues, ¿no? En el año 1900, casi era 52 por ahí, cuando era el pronunciamiento
del juez. Y después, claro que el tribunal se resolvió y dio su sentencia en el año 58. Y él decía, ¿no? Oye, pero si recién en la Constitución de Derechos Fundamentales alemán del año 1949, ahí dice que todos tenemos libertad de opinión. Tenemos libertad de opinión. Y lo que yo he hecho es opinar. Cuando saqué el manifiesto era opinar. Entonces, si hay libertad de opinión y que por esa opinión ahora me estén condenando al pago de una indemnización, eso es inconstitucional. Entonces presento mi amparo, ¿no? Al Tribunal Constitucional Federal Alemán y se tramitó y en el año 58 sacó pues ese caso, ¿no? Y ese caso dice en primer lugar, ¿no? De que la horizontalidad de los derechos fundamentales, porque hasta ese entonces se decía que derechos fundamentales solamente existe contra los actos arbitrarios del Estado frente al privado, al ciudadano. Si hay eso, entonces hay derechos fundamentales para enervar esos actos de arbitrariedad contra el ciudadano, violación de sus derechos fundamentales. Entonces, entre ciudadano y ciudadano, entre dos personas, ahí no hay derechos fundamentales, hasta ese entonces no había, pues, ¿no? Entonces, en el caso Lutz, el primer aporte es eso, ¿no? De que en las relaciones privadas también existen derechos fundamentales. Y en consecuencia, a partir de ese momento es que hoy en día, en las relaciones de trabajo, en las relaciones civiles, en las relaciones comerciales, laborales, siempre va a haber vulneración de derechos fundamentales y siempre va a caber ahí una acción de amparo. Ahora es pacífico, pero en ese entonces no lo era así. Entonces, esa horizontalidad de los derechos fundamentales hoy se aplica en todas esas disciplinas jurídicas pacíficamente, pero hasta ahí no lo era así, ¿no? Y por otro lado está de la doble dimensión de los derechos fundamentales. La doble dimensión implica de que por un lado hay un derecho escrito que establece derechos fundamentales expresos de la persona y por otro lado existe lo que son los valores, ¿no? Lo que son los valores. Entonces, tiene un contenido de derecho escrito fundamental y tiene, por otro lado, los valores. Entonces, los valores son los que van a servir para interpretar esos textos normativos que están en la Constitución, los valores morales, ¿no? Que nos van a servir para interpretar, nos van a servir para integrar y nos van a servir para crear más derechos, ¿no? Para crear más derechos. Entonces, a partir del año 58 en Alemania ya se sabía pues que los valores eran un componente del derecho, ¿no? Pero en Norteamérica, recién en el año 62, es que se estudia el debate entre Herbert Hart y Ronald Dworkin, ¿no? Y en el año 58 es que Chaim Perelman en la retórica jurídica dice, ¿no? De que en derecho tiene que trabajarse con valores. O sea, ellos ya se habían adelantado mucho más antes al debate de Herbert Hart y Ronald Dworkin, ¿no? Porque Dworkin es la que en el año 62-3 que establece en sus derechos en serio de que la moral forma parte también del ordenamiento jurídico. No la moral individual, eso ya hemos aclarado por si acaso, sino la moral social, la moral objetiva, aquello que la comunidad dialoga y va consensuando sobre lo correcto, ¿no? De la actuación de las personas en sus diversas actividades. Y trae como una tercera nota que cuando hay colisión de derechos fundamentales, tiene que hacerse una labor de ponderación, ¿no? Entonces la ponderación surge pues en este caso de la jurisprudencia y se establece con el caso Lut casi como una ley, ¿no? Y en la actualidad todo eso de la ponderación fue adoptando por España y por otros países y llegó también a nuestro país y sigue desarrollándose, ¿no? Claro, Robert Alexi, tomando esas notas, esas sentencias del Tribunal Constitucional, elabora pues su libro, ¿no? La ponderación. Como método, eso no es. La ponderación como una teoría argumentativa para ver cómo es que los jueces deben decidir y a la vez cómo deben argumentar, ¿no? Aquí dice, la doctrina que en la actualidad ha tenido adherencia al sistema de ponderación de Alexi
es el denominado neoconstitucionalismo. No, el de neo de repente es porque una nueva constitución, porque anteriormente era una constitución que estudiaba pues la teoría del Estado, ¿no? Sus funciones, sus fines, pero hoy en día neoconstitucionalismo porque el neo lo trae el hecho de que la constitución ya tiene derechos fundamentales. Es una constitución diferente a los antiguos. Corriente que parte de considerar que por debajo de los enunciados constitucionales, derecho positivo, existe una estructura axiológica de valores objetivos. A esto es lo que me refiero, ¿no? Estructura axiológica de valores objetivos, o sea, la doble dimensión de los derechos fundamentales. Entonces, Alexi escribe pues ese libro, Teoría de los Derechos Fundamentales, sobre la ponderación de derechos, teoría de la argumentación jurídica, entre otros, en los años que aparecen aquí, que no es en la década del 60 ni del 70, sino del 50-60, sino del 70 y de los 80. ¿No? Entonces, él solamente recoge, no es algo propio de él, pero que sí logra desarrollarlo un poquito más, sí, ¿no? Entonces, para ver eso y cómo es que él propone, vamos a seguir desarrollando la jurisprudencia. Esta diapositiva lo tomé de una exposición en portugués, en el cual habla sobre las dimensiones de los derechos fundamentales que nos puede ser de interés. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión. Primera dimensión sobre las libertades, ¿no? Los derechos negativos, derechos civiles, políticos, expresión religiosa, comercial, derechos individuales. Pero todo esto es lo que nosotros conocemos como el Estado liberal, ¿no? El Estado liberal. Pero viene una segunda, una tercera, una cuarta, que se llama Estado social y democrático de derecho, ¿no? Como lo establece nuestro artículo 43 de la Constitución Política del Estado. Hoy en día a veces dicen, no se quiere establecer el socialismo, ¿no? En el Perú, pero el socialismo ya está establecido, porque el Estado social ya está en el artículo 43. Si ustedes lo leen por ahí, lo van a detectar que el Estado peruano es un Estado social. Y es por esa razón de que la filosofía del socialismo es es intervencionista. El Estado interviene en todo. Hay el tema esto de la planificación, son sus rasgos más notables. La intervención hace que la economía ya no sea pues economía de mercado, sino ya es una economía social de mercado, ¿no? El Estado interviene en todas las actividades de los privados, por decir en Ociptel, en Ocitran, son el Estado, ¿no? Y en energía también, ¿no? En el tema de la Sutran, también en tema de carreteras, y así muchas actividades de ahí, los organismos reguladores del Estado, la intervención estatal, eso es el Estado social. ¿Para qué? Igualdad, derecho de prestaciones, derechos sociales, económicos, culturales, derechos de la colectividad, la fraternidad, derecho al desenvolvimiento, al medio ambiente, a la paz. Cuarta dimensión, la democracia, derecho a la información, al pluralismo, derechos que toda humanidad debe de tener. A eso es lo que nosotros llamamos Estado social y democrático de derecho, ¿no? Entonces, esto de reglas de Herr Dworkin lo vamos a pasar Ferraioli, porque solamente son casi repetición de lo que es sobre el positivismo jurídico y cómo el constitucionalismo ingresa pues a los temas jurídicos, ¿no? Primero hay que tener en consideración los principios y las reglas como especies normativas, ¿no? La normatividad de los principios, el modelo dicotómico tradicional, Dworkin o Robert Alexy. Los principios como norma jurídica cuya nota distintiva son alto grado de abstracción, deber de optimización y ponderación, ¿no? Claro, en este caso ya estamos hablando de normas de principio y las normas, reglas, son proposiciones normativas aplicables en la forma de todo o nada. Todo o nada significa aplicas o no lo aplicas, sencillamente. Ejemplo, la norma constitucional que establece la jubilación obligatoria por edad
es una regla. Los principios presentan alta densidad axiológica, deontológica e indican una determinada dirección a seguir. El estado ideal de cosas. A la vista de valores antagónicos, la aplicación de los principios se da predominantemente mediante la ponderación. Y aquí hay que tener presente que el primer caso peruano de ponderación es pues el caso de Magali Medina con Mónica Adaro, ¿no? Que se dio en el país, en el cual ustedes saben que Magali Medina pues se dedica al periodismo y una fecha estaba en cuestionamiento pues a qué se dedicaba Mónica Adaro. Mónica Adaro decía, yo soy una vedette y me dedico a cantar y bailar, ¿no? Para agradar a los varones que van a las discotecas. Pero Magali Medina le decía, no, no, tú te dedicas a otras cosas más también. ¿Y a qué era lo que se dedicaba? Que lo que le decía Magali Medina era la prostitución. Pero Magali Medina decía, no, yo solamente cantar y bailar, soy vedette, no soy prostituta. Entonces Magali Medina contrató a una persona, ¿no? Para que vaya y le busque a Mónica Daro y le proponga tener relaciones y que le lleve a un hotel ya eh, previamente instrumentalizado con cámaras, ¿no? Para ser grabada todo. Entonces Mónica Daro fue citada, fue a un cuarto de hotel y tuvieron relaciones y al final se acreditó que estaba pagando por el servicio. Y eso pues lo sacaron a la luz pública, fueron televisados y Magali Medina decía, no, yo estoy ejerciendo libertad de prensa, mientras que Mónica Daro decía, no, han vulnerado mi derecho a la intimidad personal, a mi vida privada. Yo no soy funcionario público, soy privado, entonces no puede divulgarse mis actividades. Entonces, Mónica Daro presentó pues una querella, ¿no? Al Poder Judicial y ahí se ve enfrentado pues entre dos valores fundamentales que aparecen en la Constitución, que en este caso libertad de prensa y vida privada de la persona. Esos dos valores tenía que descartarse uno de ellos, ¿no? Y de alguna forma decir cuál de ellos prevalecía frente al otro. Entonces, el caso llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema en materia penal, que son los que resuelven la querella, decidió y dio pues una argumentación correcta, ¿no? ¿Y qué cosa dijo la Suprema? Aquí hay que hacer una ponderación, pero para hacer una labor de ponderación hay que utilizar las teorías de Robert Alexis sobre la ponderación. Y utilizando eso tenemos que terminar en una frase, ¿no? En una frase. Y esa frase es que dice lo siguiente, de que si Mónica Daro hubiera sido funcionario público, entonces Magali Medina estaba en su derecho, bajo la libertad de prensa, de publicar sus actividades, incluso esta de aquí, ¿no? Para decir que es prostituta. Porque como son funcionarios públicos, entonces todos tenemos derecho a fiscalizar porque pagamos impuestos e indirectamente les estamos pagando su sueldo y en consecuencia hay que ver pues esas actividades, si se publicó, está correcto. Pero por otro lado decía, pero si la persona es una privada, ¿no? Por más conocida que sea, pero no es funcionario público, entonces su vida privada debe ser respetada por todos. Entonces prevaleció la segunda norma, ¿no? Y aplicando esa normativa es que se resolvió el conflicto haciendo una labor de ponderación y se condenó pues a Magali Medina, ¿no? A nivel de Corte Suprema de Justicia por haber hecho esa difusión, ¿no? de la actividad sexual, pero pagada. Al final de cuentas, con eso demostraba de que la persona no se dedicaba pues al vedetismo, ¿no? Sino que también se dedicaba a la prostitución. Entonces, ¿cuáles son entonces qué trabajo es lo que desarrolló pues entonces la Corte Suprema? Es esto, ¿no? Ahorita vamos a pasar. La ponderación, entonces, la estructura de la ponderación.
Según Robert Alexi, dice que hay que tener en consideración la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación. Entonces, ¿cuál es la ley de la ponderación? Ley de ponderación. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. La fórmula del peso. Alexis refiere que a los principios se les puede atribuir un valor de escala triádica del peso: leve, medio, intenso. Ejemplo, en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. Un ejemplo, ¿no? Porque a veces hay convicciones religiosas que no permitan pues que haya transfusión de sangre. Pero por la primacía del derecho a la vida, la autoridad judicial puede y debe disponer que se haga la transfusión de sangre, porque si no es así, la persona va a fallecer. La fórmula del peso y las cargas de la argumentación. Las cargas de argumentación opera cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso. Entonces, hay que utilizar esto para nosotros resolver el conflicto, ¿no? Entonces, le voy a dar un caso para aplicar esto. Estamos a las 19:59. Rapidito nomás y empezamos a resolver utilizando la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. En el norte del Perú, en una fecha que ya data pues algo de 10 años, así, ¿no? Hubo mucho conflicto entre las empresas azucareras. Entonces, al haber conflicto entre los capitalistas, o sea, los accionistas, también entre los directivos y los trabajadores y las personas que participan o pertenecían a la sociedad norteña, es que ante esos enfrentamientos habían muertes, habían heridos, y lo peor era pues de que no había producción del azúcar. Y al no haber producción del azúcar, en la gran capital hubo pues desabastecimiento, por decir en Lima y otras capitales de provincia, desabastecimiento. Entonces, y el encarecimiento del mismo, ¿no? Cuando no hay el producto, el precio pues sube. Y entonces el Estado lo que hizo es hacer importación del azúcar, sacando del tesoro público dinero, y eso perjudica también las arcas del Estado. Pero, ¿qué más había? De que los accionistas lo que hacían era pues firmar obligaciones simuladas, o sea, le firmaban una letra de cambio como que le debían 1.000.000 de soles a una persona X, pero en realidad no le debían, sino era una deuda simulada. Pero supuestamente el acreedor lo que ponía pues era una demanda ejecutiva, ¿no? De dar suma de dinero. Y como medida cautelar pedía medida de forma de administración. ¿Qué significaba eso? De que el juez ponía pues 3 administradores y ellos tenían que ir a administrar las empresas azucareras para pagar el 1.000.000 de soles a ese acreedor. Entonces había una comisión, había otra comisión, por otro lado había otra. O sea, al final de cuentas era también un conflicto entre administradores. Entonces, el Congreso de la República tomó conocimiento de este caso, llegó a sus oídos y el Congreso dijo, ¿no? Vamos a sacar una ley, porque esto no puede continuar así, porque nos perjudica, porque atenta contra el orden público, el orden social, y además que atenta contra el Estado, ¿no? Porque está desembolsando dinero para importar azúcar, y eso no puede continuar. El Congreso dio una ley y en esa ley se decía que se suspende por un año el pago de todas las acreencias pendientes. Ojo que solamente suspende. No decía que todas las obligaciones son simuladas y por ende nulas y que no se debe pagar. No, solamente suspendió porque reconocía de que aún siendo simuladas se les debía pagar. Los acreedores dijeron, ¿no? De que
La, aquí hay una afectación de un derecho fundamental. ¿Cuál es? El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva, uno de sus contenidos es derecho de acción, ¿no? Otro, o acceso a la justicia, otro contenido es que una vez accedido tienes que resolver tu caso de acuerdo a la ley vigente. Pero una vez resuelto, ¿no? Tienes derecho a que se ejecute esa resolución judicial para que se cumpla lo que tú has pedido, tu interés, ¿no? Entonces, los acreedores dijeron, hay un atentado, una vulneración de la tutela judicial efectiva porque se está impidiendo la ejecución de la sentencia del Poder Judicial. Se interpuso un amparo, se tramitó el amparo y cada uno dio sus argumentos y llegó el caso al Tribunal Constitucional. Entonces en el Tribunal Constitucional había pues por un lado los acreedores alegaban pues vulneración al derecho a la tutela judicial, ¿no? Y por otro lado se argumentaba de que había una vulneración a la estabilidad económica, ¿no? Al orden público, porque había constantemente broncas, ¿no? O sea, donde salían pues lesionados, inclusive había fallecidos, ¿no? Por los enfrentamientos. Entonces, habían esos dos valores en contradicción. Frente a esos dos valores en contradicción, entonces decimos de que no podemos ir tanto a favor de la ley o en contra de la ley. Entonces, tenemos que dar razones y que esas razones sean válidas, pero habían pues, dos principios enfrentados que no se podían resolver, entonces hay que hacer una labor de ponderación, ponderar, ¿no? ¿Cuál de los dos valores debe, en este caso, aplicarse? Entonces aplicamos la ley de ponderación. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. ¿Cumple o no? Entonces tenemos que decir, ¿no? Tanto mayor es el grado de la no satisfacción de la tutela judicial efectiva, entonces tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del orden público, o sea, del otro valor, orden público y la estabilidad económica del país. Entonces sí ingresa dentro de la ley de ponderación, pero aquí no queda, entonces tenemos que pasar a la fórmula del peso. En la fórmula del peso tendríamos que decir que la afectación que hace la ley a los acreedores es leve, medio o intenso. O sea, ¿qué le estamos diciendo a los acreedores? Mira, te vamos a suspender el pago un año y después del año te vamos a pagar tu deuda, tu acreencia y te van a pagar los intereses, tus gastos, todo lo que quieras. Pero déjanos trabajar un año y todos los administradores cesan en su cargo y los administradores que eran naturales de esas empresas regresan a trabajar. Pero no le están diciendo que ya no te vamos a pagar. Tu obligación es simulada, no le están diciendo eso. Entonces, lo que yo les pregunto es, ¿dentro de cuál nos encontramos? ¿En leve, medio o intenso? Cuando se dio la ley. ¿La ley es una afectación leve, medio o intenso? ¿Alguien puede contestar? Señores, Doctor, ¿cuál será? yo le diría que viendo la afectación, porque hay dinero de por medio, hay abastecimiento, un mercado, porque el no digamos, tener ese insumo que es básico, que es el azúcar, que afecta a todo el mercado, ¿no? Entonces, para mí sería intenso, ¿no? Porque, No, no, aclarando, no, no estoy preguntando ese lado, sino lo que estoy preguntando es la ley genera una afectación leve, medio o intenso a los acreedores. Esa es la pregunta. ya, bueno, ahí O sería sea, medio, doctora. no es la afectación del orden público, la estabilidad económica del país, porque eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la ley que dio el Congreso suspendiendo por un año el pago de los acreedores. ¿Eso para los acreedores es una afectación leve, medio o intenso? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería?
Ya me escuchó la pregunta, ya me entendió creo la pregunta. ¿Cuál sería? ¿Leve, medio, intenso? Lo que ha dado el Congreso de la República afecta a los acreedores al suspender el pago por un año. ¿Es algo leve, medio o intenso? Eso, doctor, porque hay capital de promedio, hay una buena cantidad. O sea, ellos van a estar a pérdidas, se despide a toda la gente, o sea, causa bastantes problemas, ¿no? Pero esto es ojo Profesor, para los acreedores, ¿ah? No es para las empresas azucareras, es para los acreedores de las empresas azucareras. Claro, si bien es cierto, le van a devolver después de un año, pero ese capital está inamovible. O sea, si yo invierto 1 millón, es porque quiero ganar en el más breve plazo la mayor cantidad de dinero. Vale decir, yo invierto 1 millón para ganar de repente, vamos a decir, un 20% o 30%. Y ese millón lo voy moviendo cada vez que hago, digamos, un movimiento de compra y de venta. Puedo hacer al año 3, 4 veces ese movimiento. Entonces puede representar a lo largo del año ese millón un 100%. Puedo ganar 1 millón más o puedo ganar más. Entonces me está afectando a mi derecho de crecer económicamente como acreedor. Claro, le entiendo sus argumentos, pero ¿cómo lo califica usted? ¿Leve, medio o intenso? Eso es lo que quiero saber. Eso, doctor. Intenso. profesor, A ver, profesor, yo lo considero leve porque solamente se está suspendiendo. Además, la obligación está, o sea, está cuestionada porque debe proceder de una deuda simulada. Incluso se le está considerando que se le va a pagar intereses y penalidades, lo que pidan los acreedores, ¿no? Y los administradores más bien van a hacer que esa empresa funcione, porque ahorita o sea, no está funcionando por el mismo conflicto. O sea, está dando pérdidas esas empresas oscureras. Y yo claro, creo ¿no? que es leve. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo que sí, efectivamente era leve y utilizaba los argumentos que usted está dando, ¿no? De que aquí no se le va a dejar de pagar, o sea, no se le va a decir que en este caso ha habido obligaciones simuladas, son obligaciones nulas. Aquí lo que le están diciendo, bueno, se te debe, tienes una sentencia, nos sometemos y lo reconocemos, pero un año déjenos trabajar y en ese año trabajamos y te vamos a devolver lo que te debemos, lo que aparece de la sentencia, te vamos a pagar sus intereses y tus gastos. Y si eso fue así, entonces es leve. Y al final de cuentas, cuando se dio esa sentencia y se declaró la constitucionalidad, entonces se suspendió por un año y al final de cuentas los gerentes que regresaron, los directivos, empezaron a trabajar y al final generaron productividad y también ingresos económicos y lograron pagar a todos los acreedores y al final de cuentas se pacificó el problema allá en el norte. Porque si no hubiera intervenido el Tribunal Constitucional ni tampoco el Congreso de la República, hubiera sido pues peor el tema allá, ¿no? No se hubiera resuelto nada de lo que se tuvo ahí, de las muertes, de las peleas, vulneración del orden público, vulneración del orden económico y el Estado pues era perjudicado y todos los ciudadanos. Felizmente con esa acción estatal y con esa acción del Tribunal Constitucional que lo declaró constitucional porque la afectación solamente era leve, es que se resolvió el problema. Pero si detectamos que el tema de la afectación es intenso, entonces ahí sí hay que declararlo inconstitucional, inconstitucional. Entonces, esta es la forma como trabaja pues el Tribunal Constitucional. Pero pongamos de que no se puede detectar leve, medio, intenso. El ejemplo de un caso de transfusión urgente de sangre. Dice, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa. Pero si damos la ley de ponderación se cumple, pero con la fórmula del peso no lo podemos resolver, entonces lo que tenemos que utilizar es las cargas de argumentación. Las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de aplicación de la fórmula del peso. Y esto es lo que se aplicó en el tema de Magali Medina, ¿no? Cargas de argumentación, que Mónica Daro no es funcionaria, sino es una persona privada. Es conocida, pero no es funcionario, es una persona privada. Y todos los privados tienen derecho a su vida privada, ¿no? Que no se esté ventilando.
Pero si fuese un funcionario público, entonces lo podemos ventilar sus actividades. Porque nosotros tenemos, como le pagamos por medio de los impuestos su remuneración, entonces tenemos que hacer una labor de fiscalización, ¿no? Ese es el argumento que se dio y con eso resolvieron el tema esto de Magali Medina. Pero en el caso del azúcar solamente se llegó a la fórmula del peso y con eso se resolvió. Ya no se pasó a la carga de argumentación. Pero en cualquier tema de ponderación, o sea, lo que tienen que hacer solamente es eso, ¿no? Uno, dos, tres, dos temas. Y aparte de eso aparece pues de que tiene que haber hay que cumplir con el principio de adecuación, el principio esto de la necesidad y la ponderación, ¿no? Pero ¿en qué consiste eso de la adecuación y la necesidad? La adecuación es cuando hay un contenido constitucional vulnerado. Y yo le decía a los alumnos en clase de que había un policía, había un policía que estaba casada con una persona y le llega una notificación al policía, le dice, estás de baja, te han dado de baja. ¿Y por qué? Porque tu mujer es una expresidiaria. Porque los reglamentos de la policía decían de que el policía es el reglamento de la antigua Guardia Civil de que tiene que ser un personaje ejemplar, respetado, y que no podía estar incurso en esas actividades. No podía casarse con una expresidiaria. Entonces detectaron que era una expresidiaria su esposa y lo dieron de baja. Pero el policía decía, pero esa conducta no es mía, es de mi esposa. Y al final ni siquiera yo sabía, recién me estoy enterando. Por sus acciones de ella a mí no me pueden sancionar. Interpuso una acción de amparo y el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda porque se estaba vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un contenido del derecho a la dignidad de toda persona. Entonces ahí se cumple con el principio de adecuación. Pero otro día, en el principio de necesidad, salió en el periódico, a partir de mañana todos pueden ir borrachos a su centro de trabajo. ¿Qué había pasado? Que el tribunal resolvió un caso en el cual en un centro laboral, a veces cuando salen a almorzar, a veces brindan pues por algún cumpleaños y una persona había hecho un brindis, creo tomó 2 o 3 copas y regresó a su trabajo, pero por ahí alguien le acusó de que estaba borracho, ¿no? Y el empleador de repente ya le tenía algún problema con él y le dijo, como estás borracho te vamos a despedir, ¿no? Y lo sacaron del empleo. Entonces el caso llegó al Tribunal Constitucional y en el tribunal le preguntaron al empleador, cuando hay algún problema de esta naturaleza, ¿qué sanciones dan ustedes? Ah, sí, de acuerdo al reglamento de trabajo damos llamada de atención, suspensión o recorte de remuneración y al final también hay una sanción de retiro, ¿no? De separación del centro laboral. Entonces el Tribunal Constitucional, viendo que la situación era un asunto simple, no es que realmente había ido borracho, sino que habían ido a brindar por el cumpleaños de un compañero y de repente tomó 1, 2 o 3 copas y que con eso regresaron y le acusaron pues de que estaba borracho. Y tomó en consideración también de que no hubo problemas a sus compañeros, no hubo problemas al empleador, ¿no? Y nunca hizo daño a nadie, ni faltó respeto a nadie. En consecuencia, se debía de aplicar pues una sanción menor, ¿no? La sanción que se había dado no era necesario para esa conducta, sino una sanción menor, de repente una llamada de atención. Entonces declaró fundada la demanda aplicando el principio de necesidad que la sanción impuesta no era necesaria en forma drástica, sino debido haberse aplicado pues una sanción menor, ¿no? De repente una llamada de atención o suspensión de 1 día o 2 días, algo así, o al pago o recorte de una multa o una recorte de su remuneración, algo así. Entonces declararon fundada la demanda también. Entonces esas dos cosas también hay que ver, ¿no? Adecuación, necesidad y proporcionalidad. La proporcionalidad es precisamente la ponderación, en el cual según Robert Alexi, hay que utilizar la ley de ponderación, la fórmula del peso, aquí queda si se puede determinar leve, medio o intenso, y si no se puede determinar esto, como en el caso de Magali Medina, pasar a la carga de argumentación, dar argumentos a favor de uno u otra postura, y el que tenga mejores argumentos triunfa.
como en el caso de Magali, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó y así es como el Tribunal Constitucional viene elaborando, utilizando pues los criterios de ponderación de Robert Alexis, ¿no? Eso es lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta para ya la clase que viene ingresar a otros tópicos, ¿no? Así de interesantes también y también que resulten ser debatibles, discutibles y realizar un trabajo. Yo creo que utilizando estas teorías, estos criterios, lo que le va a dar es mayor visión, ¿no? Mayor visión para que ustedes puedan comentar, debatir, argumentar y tomar una postura en las decisiones, un poco organizar las ideas que uno tiene cuando uno es estudiante, ¿no? Hoy me di cuenta de que los profesores que teníamos pues están pues, peor que ustedes, ¿no? Y eso pues es un poco alarmante, ¿no? Alarmante y preocupa realmente. Claro que no enseñan el curso de razonamiento y argumentación jurídica, pero lo que opinan pues es totalmente desatinada. Y yo creo que con estos temas ustedes cuando vayan a la labor judicial van a tener otro tipo de conducta, ¿no? Y yo converso a veces con los colegas de ustedes que ya terminaron, siempre se van a la Corte Suprema, de penal, civil, constitucional, siempre se meten, ¿no? Eso es lo bueno de un estudiante de una universidad nacional, está ahí, hasta que lo logra, se empodera y se queda. Y al final empieza pues a incluso a modelar, hacer las resoluciones, ¿no? Y cambiar de criterio a veces los magistrados que no conocen este tipo de información, para que la justicia sea mejor, ¿no? Y que la labor jurisdiccional sea pues visto con otros ojos, ¿no? Porque hoy en día todo se cuestiona y eso pues a veces por la falta de preparación que cada profesional tiene. Entonces, esto que sirva también como un plus a ustedes para que puedan desarrollar su actividad profesional. No solamente va a servir para que ustedes aprueben el curso o se reciben de abogado, sino que en la profesión hay que utilizar esto. Y el que utiliza esto tiene mejor criterio y vence y gana, ¿no? Como abogado o hace mejores justificaciones de las decisiones judiciales de los jueces. Solamente así lograremos que el Poder Judicial genere pues mejor actividad en el tema de justicia que hoy en día es bastante cuestionada. Siempre se les acusa de ser corruptos, que se corrompen, que se venden la sentencia, pero a veces no es tanto por eso, sino es por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento no se resuelve bien y lamentablemente se les tilda pues así. Entonces, quedaremos para el día sábado, ¿no? El día viernes tienen que enviar ustedes el trabajo que se les ha dejado sobre el italiano y la peruana que se fueron a Cusco, ¿no? Para hacer la labor de teoría de la argumentación de Tulmin. Y ahí podrían utilizar ustedes inclusive sus conocimientos de tópica jurídica y también pueden utilizar sus conocimientos de retórica jurídica y la de Tulmin y también la de Neil McCormick o también el de Robert Alexis, ¿no? Un caso hay que utilizar todas las teorías para mejor resolver y para que el tema sea más justo, ¿no? Más convincente, más persuasivo para todos, para la comunidad jurídica, para las partes, para los abogados, para todos. Bueno, señores, ¿hay alguna pregunta para responder, aclarar? ¿No hay nada? Bueno, si no hay preguntas, quedaremos pues para el día sábado. Espero sus trabajos el día viernes. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Doctor.